Buenos días. Yo creo que ya estamos bastante conectados. Son las 10 en punto. Si os parece, vamos a dar inicio a este webinar. Muy buenos días a todos. Agradeceros vuestra asistencia a este webinar organizado por Temporin sobre las claves de la nueva reforma laboral. Mi nombre es Silvia Rodríguez, responsable del área jurídica de Temporin, y hoy tengo el placer de estar acompañada por dos ponentes de altísimo nivel pertenecientes al despacho Arte Legal, despacho especializado en Derecho Laboral, y los cuales van a ayudarnos a entender y aclarar seguro muchas de nuestras dudas sobre el nuevo escenario que se nos presenta en las relaciones laborales a partir de esta reforma. Ellos son, por un lado, Rafael Ortiz. Buenos días, Rafael. Buenos días. Rafael es miembro del Consejo Asesor de Arte Legal, pero además Rafael cuenta con una dilatada experiencia en el mundo de las relaciones laborales, también dentro de la administración, ya que es inspector de trabajo en excedencia y ha sido director general de Relaciones Laborales de la Generalitat. Bienvenido. Por otro lado nos acompaña también José Ignacio Gelpi. Buenos días. Buenos días, José Ignacio. José Ignacio es socio fundador de Arte Legal, es técnico en prevención de riesgos laborales, experto desde hace años por diferentes despachos en todas las áreas del derecho laboral, con lo cual nos podrá ayudar muchísimo también su visión a ver este nuevo escenario. Bienvenido, José Ignacio. Muchas gracias. Pues nada, ansiosos de oír vuestras palabras y de que nos arrojéis el máximo de luz ante este nuevo escenario que se nos abre con la reforma, así que cuando queráis. Pues muy bien, muchísimas gracias. Ante todo, agradecimiento a Temporin, a todos los que estáis conectados en el webinar para intentar analizar un poco pues la última reforma, el Real Decreto Ley 32/2001, publicado recientemente el 28 de diciembre, que lo que ha provocado ha sido pues ese cambio normativo que ya venía siendo avisado desde hacía tiempo respecto a la contratación temporal, principalmente a la limitación de esa contratación temporal. En cuanto al propio Real Decreto, como bien saben, no deja de ser, y creo que eso es algo a remarcar, que es el resultado de un pacto patronal-sindicatos, y por lo tanto, pues bueno, seguro que todas las partes han dejado cosas en el tintero, y que es un Real Decreto Ley que debe seguir sus trámites y debe ser convalidado en trámite parlamentario. Por lo tanto, es posible que, pese a que el Gobierno ha manifestado que no tiene intención de hacer grandes cambios, pues bueno, ya veremos ese trámite parlamentario si va a provocar algunos cambios o no a lo largo o en los textos que tenemos a día de hoy en el propio Real Decreto. En cuanto al propio Real Decreto y en términos generales, a decir que el objetivo de este Real Decreto, esta nueva reforma, si podemos llamarle reforma o modificación, porque realmente no se ha reformado la totalidad de la reforma que veníamos con anterioridad. Los objetivos principales de esta reforma han sido pues, intentar reducir la temporalidad, algo que ya el Gobierno venía diciéndolo desde hacía tiempo, a reajustar salarios, potenciar la formación profesional o la formación de los empleados e incorporar en cierto modo una flexibilidad empresarial en esa contratación temporal que se pueda realizar y desde luego fomentar, como luego haremos referencia, la contratación fija discontinua. ¿Vale? Principalmente, y ya lo dice la propia norma, aunque ya lo decía con anterioridad, hay una presunción de contratación indefinida, salvo que se demuestre lo contrario. En cuanto a esa contratación temporal, y el objetivo principal y obvio, solo leer la normativa, es esa desaparición del contrato de obra y servicios, si bien luego han aparecido o se han matizado, por ejemplo, el de las circunstancias de la producción, o se han ampliado los casos para los fijos discontinuos. Decir que en ese ámbito de la contratación temporal lo que ha habido cambio de causas y de modalidades, ha habido un cambio de reglas de encadenamiento, cosa que provoca, y a la que haremos referencia o haré referencia brevemente después, a que ese encadenamiento de contratos se ha visto reducido. Hemos pasado de 24 en 30 meses a 18 en 24 meses, con lo que con un periodo inferior se va a adquirir la firmeza o la fijeza de la relación laboral en las empresas con esa concatenación de contratos. Se amplía
ese régimen sancionador a la que haré referencia con posterioridad, tanto por el importe de sanciones, se han incrementado las sanciones por infracciones en materia de contratación temporal, como también el hecho, y creo que es la relevancia también, el hecho de que es por infracción cometida o por trabajador cometido. Por lo tanto, los costes realmente a efectos de sanciones pueden ser elevados, ya no solo por el importe, sino porque ya no estamos hablando de una conducta, sino por incumplimiento contractual, por incumplimiento de cada uno de los contratos de trabajo o por personas. Y por último, a la que haré también una referencia, porque dentro de esa contratación temporal, a los efectos de limitarla, ¿no?, y de intentar minimizar al máximo su uso, hay esa nueva cotización adicional que se ha impuesto a esos contratos inferiores a 30 días, a la que haré referencia con posterioridad. ¿De acuerdo? Hay que decir que el Real Decreto Ley entra en vigor, o entró en vigor a 31 de diciembre del 2021, con unas disposiciones transitorias y con algunas excepciones, como son los contratos formativos, temporales, fijos, discontinuos, que entrarán en vigor a partir de marzo del año 2022. En cuanto a esa justificación, decíamos, o les decía con anterioridad, ¿no?, que la finalidad de limitar esa contratación temporal, pues lo que requiere y lo que exige el Real Decreto es una mayor justificación de la temporalidad cuando utilicemos contratos de duración determinada, ¿vale? ¿Qué se nos está diciendo? Se nos va a decir, y ahí habrá que hacer un gran esfuerzo a la hora de la redacción de esos contratos, se nos dice que ha de hacerse claramente, o sea, de establecer claramente la causa habilitante de la contratación temporal, las circunstancias concretas que justifican esa contratación temporal y la conexión con la duración prevista de esa contratación temporal. El hecho de no reunir esos requisitos muy probablemente se nos va a decir, o la propia norma dice, que el no cumplimiento de esos requisitos en los contratos comportaría que el contrato devenga indefinido por un defecto o un fraude de ley o un defecto contractual. En cuanto a las modalidades contractuales a las que voy a entrar, como ya les he referido anteriormente, el que desaparece completamente es el obra y servicio, contrato ampliamente utilizado en nuestro ámbito laboral y era uno de los objetivos principales que tenían y por lo tanto el obra y servicio como tal ha desaparecido. Sí aparecen o sí se mantienen en cierto modo circunstancias de la producción, que veremos que además en dos vertientes diferentes, y el contrato por sustitución de persona trabajadora, que sería en cierto modo el contrato que teníamos con anterioridad al contrato de interinidad. Por lo tanto, ahí sí que es verdad que esas dos modalidades más o menos se mantienen, con algunas limitaciones tanto temporales como, reitero nuevamente, penalizaciones como podrían ser las penalizaciones de cotización o infracciones en caso de incumplimiento. En cuanto, y entrando en el fondo de la cuestión, en cuanto a los contratos por circunstancias de la producción, sí debemos de tener en cuenta cuando se hace la modificación de ese artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores que nos vamos a encontrar ante situaciones de incrementos ocasionales de productividad, pero con dos características diferentes o dos disciplinas o dos modalidades, mejor dicho, diferenciadas. Una, cuando ese incremento ocasional es imprevisible o cuando aquel incremento ocasional de la productividad es previsible. Si nos encontramos ante un incremento ocasional imprevisible, aunque dicha oscilación sea actividad normal de la compañía, lo que provoque ese incremento ocasional imprevisible es un desajuste temporal, lo que provocará es que sí podamos hacer ese contrato por circunstancias de la producción con una duración de 6 meses que puede ser ampliable hasta 12 meses por convenio colectivo sectorial, nos dice la normativa. Cabe una única prórroga en el supuesto en que no hubiéramos pactado directamente por la duración máxima, pues poderlo alargar hasta la duración máxima de 6 meses si el convenio sectorial no dice nada, hasta 1 año si el convenio sectorial dice algo. Por lo tanto, esta modalidad de contrato por circunstancias de la producción ante situaciones imprevisibles, lo que hace es ajustar las necesidades de producción no cubiertas con el personal estable que tengamos en la compañía. Es decir, oiga, aquel desajuste de trabajo que con la plantilla ordinaria no puedo cubrir, lo podría llegar a cubrir con esta modalidad contractual, ¿vale? Con la modalidad de circunstancias de la producción por situaciones imprevisibles. En cuanto a la segunda modalidad, que es una modalidad algo específica y novedosa, el incremento ocasional previsible, con una duración reducida o limitada en el tiempo, es una modalidad algo especial en tanto en cuanto
es de una duración de 90 días, dice la propia normativa, pero la modalidad contractual es de una duración de 90 días al año, por año natural, además nos dice el propio Real Decreto Ley, independientemente del número de trabajadores o los trabajadores que sean necesarios para la cobertura o para atender esas necesidades o esa situación que justifica la contratación por ese incremento ocasional. Por lo tanto, estamos hablando que la empresa, en un momento determinado, va a poder establecer un periodo de 90 días en los que podría hacer esos contratos de incremento ocasional previsible, ¿vale? No que pueda hacer los contratos de una duración de 90 días, porque además el propio Real Decreto dice que estos 90 días no podrán utilizarse de forma continuada, pero sí lo que nos permite en este caso es, pues, por aquellas empresas, aquellos sectores que tengan determinados periodos de tiempo que saben y que es previsible que va a tener una carga de trabajo, por ejemplo, grandes almacenes, podríamos hablar de periodos de Navidad, por ejemplo, o en otros sectores como hostelería, pues que previsiblemente sí puedan establecer ese periodo de 90 días en los que podrían hacer esta modalidad de contrato de incremento ocasional previsible. Hay que decir que la empresa sí estará, o dice la norma, que estará obligada a comunicar a la representación legal de los trabajadores en el último trimestre cuál va a ser la previsión de esos 90 días a utilizar, si se van a utilizar, pues no son obligatorios, si se van a utilizar en el año siguiente. Hay una limitación en este caso, y nos la dice la norma claramente, que es que no podrán utilizarse esta modalidad contractual, no podrá utilizarse para aquellos trabajos que se enmarquen dentro de las contratas, subcontratas, licitaciones o concesiones administrativas, cuando esta es la actividad habitual de la compañía. Eso queda al margen y eso queda en principio reservado para los contratos fijos discontinuos en la nueva redacción que se ha realizado del artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores. Asimismo, dentro de esta figura de los contratos por circunstancias de la producción, hay que hacer una referencia a los contratos por sustitución, al que les decía con anterioridad, ¿no? A la otra modalidad contractual, que es los contratos por sustitución de personas trabajadoras con derecho a reserva de puesto de trabajo. Aquí los requisitos vienen a ser parecidos a los que ya teníamos con anterioridad en interinidad, que es que se identifique el nombre de la persona sustituida y la causa de la sustitución. ¿Qué nos permite la norma o cuáles son las novedades, por decirlo de alguna manera, que se efectúan en este Real Decreto? Lo primero es que se nos dice que la prestación de servicios por parte del sustituto podrá iniciarse con anterioridad a que la persona que va a ser sustituida abandone el puesto de trabajo. ¿Para qué? Pues para que se forme, para que conozca los procedimientos y para que sea menos traumático ese cambio de trabajador en el puesto de trabajo. No obstante, esa limitación o esa posibilidad de compaginar y de coincidir los dos empleados en el mismo puesto de trabajo es de una duración máxima de 15 días, nos dice el reglamento. Esta tipología de contratación, la de sustitución con persona trabajadora con derecho a reserva de puesto de trabajo, también es utilizable y también podrá utilizarse para completar las jornadas reducidas de aquellos trabajadores que en virtud de normativa convencional o en virtud de la propia normativa estatutaria tienen reducida la jornada de trabajo y por lo tanto podemos acudir también a esta modalidad. Y por último se mantiene en cierto modo esa posición o esa posibilidad de preselección, utilizarlo como la modalidad para los supuestos de preselección, es decir, para la cobertura temporal, claro está, de aquellos puestos de trabajo durante el periodo en que dure el proceso de selección o el proceso de promoción de un contrato de trabajo fijo. ¿Vale? Aquí sí que la norma lo que nos fija es una duración de 3 meses como máximo, o la que fija el convenio colectivo, dice la norma si es inferior, por lo tanto a priori parece que está pensado que su duración máxima van a ser de 3 meses. Hay que decir también, y nos lo dice la norma, que no se pueden celebrar más contratos o mayor número de contratos con el mismo objeto, superando ese periodo establecido de los 3 meses, en su caso, o el inferior establecido en convenio colectivo. ¿Qué nos dice la norma? La norma nos dice algunas características más, y tener en cuenta que pues, el incumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 15, el incumplimiento de no tener dado de alta al trabajador pasado el periodo de prueba, implicará automáticamente, que los trabajadores adquieran la condición de fijos, y en ese momento el empresario estará obligado en un plazo de 10 días a comunicar al trabajador esa condición de fijeza
deberá comunicarlo también a los representantes de los trabajadores que, pues bueno, que se ha adquirido esa condición de fijeza por el incumplimiento de las obligaciones del artículo 15, por haber superado el periodo máximo establecido en los contratos o porque se ha superado el propio periodo de encadenamiento de los contratos de trabajo. Eso por lo que se refería a los contratos de circunstancias de la producción o sustitución de persona con reserva de puesto de trabajo. Quería hacer dos menciones muy brevemente a el encadenamiento de la contratación por contratos temporales. Como ya he dicho, es una de las novedades que establece el nuevo Real Decreto Ley. Pasamos de 24 meses en 30 meses a 18 meses en 24 meses, con o sin solución de continuidad, dice la norma, en el mismo o diferente puesto de trabajo, nos dice también la norma respecto al propio trabajador, en la misma empresa o grupo de empresas, por lo tanto cada vez se va reduciendo más esa posibilidad, mediante 2 o más contratos de puesta a disposición, y también manifiesta la propia normativa que ese periodo de 18 a 24 meses computa en periodos de subrogación, sucesión o trabajadores puestos a disposición a través de las ETTs. Por lo tanto, se reduce todavía más, por decirlo de alguna manera, ese periodo, esa concatenación o ese periodo de concatenación, encadenamiento de contratos temporales. En cuanto a la primera mención que les decía al inicio de mi presentación, de una de las penalizaciones que se efectúa por parte de este Real Decreto Ley respecto a esa rotación de los contratos y esa limitación de los contratos temporales, además de las sanciones, que como decía anteriormente, se imponen unas sanciones en importes superiores a las establecidas como infracciones principalmente graves en la LISOS, en sus artículos 7 y 8, además nos dice que será infracción por cada uno de los contratos fraudulentos. Se penalizan las rotaciones a través de la modificación del artículo 151 de la Ley General de la Seguridad Social. ¿En qué sentido? Nos dice que habrá una penalización para aquellos contratos inferiores a 30 días. Esa penalización viene a ser, como nos dice la norma, el triple de la cuota de la base mínima de cotización de un grupo de cotización 8 en régimen general, aproximadamente unos 26,5 € aproximadamente podría ser la penalización que implicaría esa infracción o esa penalización por haber hecho contratos inferiores a 30 días. No olvidemos nuevamente que la reforma lo que tiende es a la contratación de larga duración, a la contratación indefinida, y por lo tanto hace esa penalización para los contratos inferiores a 30 días. Dicha cotización adicional es a cargo exclusivamente del empresario, es a quien le hace responsable de esa rotación, de ese exceso de rotación, y lo que nos dice la norma es que no aplica regímenes especiales como pueden ser los agrarios, hogares, el de la minería del carbón o para los contratos de sustitución. Dicho esto, y entrando ya en lo que sería, en cierto modo, la novedad del contrato fijo discontinuo, hay que decir que puede ser uno de los pilares, o es uno de los pilares de la reforma laboral efectuada con este Real Decreto Ley. Hay que decir, y es la novedad, en cierto modo, que dicho contrato fijo discontinuo podrá celebrarse por parte de las empresas de trabajo temporal. A la disposición adicional haré referencia brevemente respecto a las empresas de trabajo temporal. Como viene siendo habitual, pues el contrato por fijo discontinuo, será para cobertura de aquellas naturalezas, para los trabajos de naturaleza estacional vinculados a actividades productivas de temporada, y para el desarrollo de aquellos que no tengan dicha naturaleza como tal, pero que siendo de prestación intermitente tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. Al final lo que nos está diciendo es, depende de qué necesidades deban establecerse en cada momento. Hay que decir que una de las novedades es que la nueva normativa nos permite que ese contrato fijo discontinuo sea utilizado en el marco de la ejecución de contratas, subcontratas, contratos mercantiles o administrativos y licitaciones, siendo previsible que formen parte de la actividad ordinaria de la empresa. Por lo tanto, podemos utilizar esos fijos discontinuos para la cobertura de esas contratas, subcontratas o licitaciones administrativas. En cuanto a los requisitos, me remito a la propia norma, sobre todo que tenga que ser por escrito, elementos esenciales del contrato, la duración, la previsión, la jornada, que dice que eso incluso, o la forma de llamamiento, dice que deberá de ser regulado en su momento en el propio contrato de trabajo.
mediante convenio colectivo o acuerdo de empresa, nos dice el propio Real Decreto, dice que se fijarán los criterios de llamamiento, por lo tanto habrá que establecer también un calendario de previsión de llamamiento, nos dice la norma, anual o semestral, para que tengan conocimiento también los legales representantes y los trabajadores. En cuanto, y es algo que se ha estado mencionando desde que se publicó la norma, es el reconocimiento de antigüedad, tanto por el periodo de actividad como de inactividad. Por lo tanto, la norma lo que dice es que todos los trabajadores fijos discontinuos tienen derecho a que su antigüedad se calcule teniendo en cuenta toda la duración de la relación laboral, con independencia del tiempo de trabajo efectivo que hayan llevado a cabo. En cuanto al llamamiento, dice el propio Real Decreto que deberá ser por escrito o por otro medio, pero que acredite la notificación del trabajador que se le ha llamado con las indicaciones previstas en las condiciones de llamamiento y antelaciones suficientes para poder dar cobertura a ese nuevo llamamiento. Y en cuanto, como les he mencionado anteriormente, esa novedad de la posibilidad de utilizar el fijo discontinuo para la cobertura de contratas, subcontratas o concesiones administrativas, los periodos de inactividad que pudieran generarse solo podrán producirse como plazos de espera para la recolocación entre subcontratas, es decir, aquellos periodos de inactividad, porque se nos haya acabado, deberán ser destinados para, serán los utilizados por la empresa para poder intentar recolocar al trabajador en otra contrata, subcontrata o en otra concesión administrativa o licitación administrativa adquirida. En los supuestos de convenios sectoriales se podrá determinar un plazo máximo de inactividad, ¿vale? Es decir, nos podrá decir, oiga, ¿cuánto un trabajador fijo discontinuo puede estar en periodo de inactividad? Si el convenio sectorial nada dice al respecto, la propia norma nos pone un plazo máximo, que dice que es de 3 meses, por lo tanto 90 días. De ahí que decía que los contratos de circunstancias de la producción nos cubrirán hasta 90 días, aquellas necesidades superiores a 90 días probablemente los cubriremos con contratos fijos discontinuos. Llegado el caso en que transcurrido ese término que estamos diciendo, el establecido por convenio colectivo o ese plazo máximo de 3 meses de inactividad, no se tuviera actividad, el propio Real Decreto dice que el empresario deberá adoptar medidas coyunturales o definitivas para resolver la situación, es decir, o deberá de acudir a procedimientos a lo mejor de suspensión o supuestos de extinción porque ya no tiene la opción de poder continuar o poder dar actividad suficiente para esos trabajadores fijos discontinuos. Dicho esto y vinculado directamente, creo, como bien decía con anterioridad, hay que vincular la disposición final primera del propio Real Decreto Ley, en el que se modifica la ley de empresas de trabajo temporal y se permite a las empresas de trabajo temporal, se les dan 2 opciones de contratación. La primera opción de contratación que se les ofrece es que puedan hacer contratos de trabajo para la cobertura de varios contratos de puesta a disposición sucesivos con empresas usuarias diferentes. Por lo tanto, oiga, puedo hacer un contrato fijo, poder contratar a la gente para la cobertura de distintos contratos de puesta a disposición de forma sucesiva. Aquí sí que nos dice la norma que hay 2 requisitos y uno es que contemplen y que se regulen y se cumplan los requisitos del artículo 15.2 del Estatuto de los Trabajadores respecto a esa contratación temporal, y 2, que esos contratos de puesta a disposición estén determinados en el momento de la firma del contrato, es decir, que ya sean conocidos para poder establecerse en el propio contrato de trabajo. Por otro lado, la propia norma, esa disposición final primera, permite a las empresas de trabajo temporal, justamente y para dar una mayor cobertura y un mayor servicio a todos sus clientes, podrán celebrar los contratos fijos discontinuos para la cobertura de contratos de puestas a disposición para necesidades temporales de diversas empresas usuarias en los términos que establece el artículo 15.16 del Estatuto de los Trabajadores, coincidiendo en todo caso con los periodos de inactividad, con el plazo de espera entre dichos contratos. Es decir, al final lo que nos está permitiendo es que puedan celebrar contratos de puesta a disposición para las coberturas temporales de los clientes o de sus clientes, y esos periodos de inactividad serán aquellos que periodo de espera que necesita o el tiempo que necesita la empresa de trabajo temporal para poderlo adscribir, en su caso, a otro cliente y a otro servicio. En cuanto, ya muy brevemente, porque entiendo que son servicios ya o modalidades contractuales más específicas y más
más detalladas, pero con menor relevancia, en cierto modo, respecto a la ponencia que estamos realizando para Temporing en el día de hoy. Haremos referencia, o hago una muy breve referencia al contrato de las formaciones, a los dos contratos de formación que se efectúan en el propio Real Decreto Ley, el contrato de formación por alternancia o el de obtención de práctica profesional. El contrato por formación de alternancia, que lo que permite es compatibilizar al final la actividad laboral y el proceso productivo. Al final el propio Real Decreto nos dice que puede ser realizado con personas sin cualificación profesional. Hay una limitación de edad de 30 años para aquellos que no tengan certificados de nivel 1 y 2. Hace una gran referencia, una gran importancia tanto a la figura del tutor como a la formación teórica y práctica y al programa formativo que debe constituirse o debe elaborarse dentro de la compañía para ese tipo de relación contractual. Nos dice que ha de ser un mínimo de 3 meses y un máximo de 2 años la duración de dichos contratos. En cuanto al trabajo efectivo, lo reducen un poco respecto al anterior. Nos dice que el primer año será el 65% el trabajo efectivo y el segundo año de un 85%. Y en cuanto a la retribución, nos dice que no podrá ser inferior al 60% el primer año y al 75% en el segundo año. Sí nos dice también que estos contratos de alternancia no podrán ser utilizados por trabajos nocturnos, para turnos o no podrán realizar, horas extraordinarias, ¿vale? Por lo tanto, son limitaciones, si bien dice que con algunas excepciones, porque a lo mejor requieren que se tenga que realizar en alguna de esas situaciones, principalmente en horario nocturno o de turnos, ese proceso de formación. En cuanto a los contratos formativos de práctica profesional, simplemente decir que lo que se nos permite es que sean celebrados dentro de los 3 años al finalizar los estudios, 5 años en los casos de trabajadores que fueran discapacitados. La duración mínima es de 6 meses, la máxima es de 1 año. Aquí sí se permite un periodo de prueba de un mes, salvo que el convenio colectivo diga otra cosa. Nos dice que no pueden hacer horas extraordinarias y en cuanto a la retribución te dice que el tiempo de trabajo efectivo deberá ser retribuido de conformidad a lo que diga el convenio, si el convenio lo regula específicamente estos supuestos, o si no deberá ser de conformidad con el grupo profesional y nivel salarial que le corresponda. Y por último ya muy brevemente, simplemente hacerles mención, no sé si a algunos les puede afectar o no, a esa modificación, a ese artículo 2 del Real Decreto Ley 32/2021, y acabo ya, por ser que me estoy extendiendo del tiempo que me había comprometido inicialmente, a ese contrato indefinido flexible que se está haciendo en el sector de la construcción, que la patronal y pues el sector se ha movido en el sentido en que, bueno, pues como ya desaparecen esos contratos por obra y esos fijos de obra, aparece esa figura del indefinido flexible en el que, llegado el momento al finalizarse esa obra, y el propio Real Decreto dice cuándo o cómo se considerará que finaliza la obra, con esa disminución real o la paralización definitiva. Al propio Real Decreto me remito para no extenderme en exceso. Nos dice que, oiga, que una vez finalizado habrá que hacer una propuesta de recolocación al trabajador con una formación previa en su caso, y que el trabajador podrá optar por rechazar esa recolocación, o cuando en supuestos de cualificación insuficiente pese a esa formación o a la inexistencia de vacantes dentro de la provincia, los empresarios podrán optar en 15 días para comunicar la extinción del contrato de trabajo, y aquí sí se fija una indemnización de un 7% de los conceptos salariales establecidos en las tablas del convenio y que vinieran percibiéndose por el trabajador a lo largo de la relación laboral. Por lo tanto, parece ser que no cabría una prejudicialidad, sino automáticamente tendrían derecho a esa indemnización adicional. Sin extenderme más, remitirme directamente a esas disposiciones transitorias en las que nos permiten que aquellos contratos celebrados con anterioridad al 31 de diciembre siguen manteniendo su vigor y mantendrán sus duraciones máximas, y por lo tanto a esas normativas deberemos de encontrarnos. Las disposiciones transitorias nos dicen que aquellos contratos celebrados entre el 31 de diciembre y el 30 de marzo se podrán celebrar, contratos de obra y servicio determinados, circunstancias de la producción, pero con una limitación de 6 meses, y llegado ese momento finalizarán esos contratos o deberán de convertirse en los que correspondan, ¿vale? Por lo tanto, a esas disposiciones transitorias me remito para no extenderme más.
Estos serían los matices o las ideas principales que regula el Real Decreto Ley respecto a esa contratación temporal y el fomento de la contratación indefinida, con la importancia de ese fijo discontinuo, sobre todo también para las ETTs, que les permitirá la cobertura de una gran parte de las necesidades de sus clientes. Sin duda, sin duda. Muchísimas gracias, José Ignacio. Nos estáis comenzando ya a lanzar preguntas por el chat. Si os parece, dejamos que acabe Rafael su intervención y dejamos unos instantes y vamos contestando todas estas preguntas. ¿De acuerdo? Pues Rafael, cuando quieras. Hola, gracias Silvia. Buenos días. Bueno, rápidamente agradecer a Temporis la oportunidad de estar aquí en este webinar y vamos a intentar ajustarnos en el tiempo para darle más relevancia a las preguntas, aunque ya vistas las que estoy leyendo en el chat va a ser muy difícil poder contestar, incluso algunas son de demasiado detalle y puede que no sean de interés general. Voy a decir que en mi intervención no voy a abordar la temática de los ERTEs porque creemos que no es el momento eso, y porque el cambio tampoco es sustancial. Aquí simplemente hay una realineación del sistema que ya existía de los ERTEs, una introducción de lo que se ha hecho durante la pandemia y una remisión a algo que me recuerda a los planes de reconversión de los años 80, cuando se establecía por sectores, el textil, el asidero, etcétera, etcétera. Nosotros no vamos a entrar en eso. Tampoco hay otros aspectos que no nos da tiempo a tocar. Lo que sí que quiero decir, y esto relaciona con las preguntas hechas, es que esta norma, tal y como está redactada a consecuencia del pacto entre UGT Comisiones y COE, se dice que no se va a tocar una coma, ¿eh? Esto me recuerda a las épocas de mayorías absolutas, normalmente del PP o del PSOE, en los que se pactaba con los sindicatos, a veces solo con los sindicatos, a veces con la patronal, y luego se decía que eso, que no se va a tocar una coma y va a ir al Parlamento. Con lo cual hay que cuestionarse el modelo de Estado, de dejar al legislativo fuera de su competencia fundamental, que es hacer normas. Pero bueno, lo que sí que me preocupa de este procedimiento es que si esto fuera un proyecto de ley en el que se tuvieran que ver enmiendas de unos grupos y otros, la norma mejoraría. Al menos podría tener una redacción mucho más clara y precisa, o podría incluso introducirse cosas que seguro que no se han previsto en el acuerdo, como pasa siempre. O sea, algunas de las dudas que tenemos solo se solucionarán si hay mejoras técnicas en la norma o hay un desarrollo reglamentario posterior. Y entro rápidamente en los puntos del decreto ley que voy a analizar, que son básicamente 3 puntos, que están relacionados directa o indirectamente con la negociación colectiva y que creo que tienen un alcance bastante importante dentro del conjunto de la norma. En concreto son 3 párrafos de 3 artículos y un par de disposiciones transitorias, no hay más. Me refiero al artículo 42, que introduce por primera vez cuál es el régimen salarial aplicable a las contratas o subcontratas de la propia actividad de la empresa. Me refiero al artículo 84.2, que elimina los salarios, que elimina de la prioridad aplicativa del convenio de empresa el salario en su cuantía y en sus complementos. Esto es muy importante porque fue una de las grandes novedades de la reforma del 2012. Y me refiero por último me referiré por último al 86.3, que la famosa recuperación de la ultraactividad, que también fue reducida en 2012 a 1 año cuando antes era indefinida. Bien, si nos fijamos, estos 2 últimos artículos, el 84 y el 86, sí que derogan 2 puntos importantes de la reforma del 2012. Y el 42.6, el de la subcontratación, se relaciona directamente con el 84 por aquello de la prioridad aplicativa del convenio de empresa. En resumen, de los 12 puntos, en mi opinión, las clasificaciones siempre pueden ser muy subjetivas. Los 12 puntos importantes de la reforma del 2012, en esta reforma, en esta modificación normativa, se han tocado 4. Los otros 8
quedan tal y como estaban. Y entro rápidamente en el artículo 42.6, la subcontratación de actividades. Bueno, aquí es difícil juzgar la novedad sin tener en cuenta un poco los precedentes. Y yo me voy a remitir muy rápidamente a la historia de la Ley 14 en el 94, cuando se legalizan las ETTs. Recordar que en aquel momento se estableció que el salario podía ser el del convenio de la ETT, y aquello que generó, pues generó primero un crecimiento impresionante del número de ETTs acreditadas. Yo recuerdo que en aquel momento ya la autoridad laboral, solo en Barcelona en 6 meses había más de 300 ETTs inscritas en el registro. Proliferaron, pero eso le generó al sector una impopularidad enorme, con los sindicatos, incluso en la sociedad. ¿Por qué? Porque fue una manera de reducir salarios y llegar a que el trabajador que iba de ETT a una empresa estuviera muy por debajo de los compañeros de trabajo que podían estar haciendo la misma actividad. Eso se solucionó en el 2000 con la reforma de la ley de ETTs, en la que se produjo la equiparación de salarios. Y a partir de ahí, no solo las ETTs han cobrado un protagonismo importante en el mundo de las relaciones laborales, sino que algunos, y yo entre ellos, hemos dicho incluso que debería ser la ETT quien canalizara toda la contratación temporal. ¿Y por qué? Porque son empresas que están autorizadas por el gobierno. Si lo haces mal, si te dedicas a hacer cosas raras, te pueden quitar la autorización. Por tanto, todos esos fraudes en la contratación de los que hablan, en teoría, y el exceso de temporalidad, a lo mejor se podría haber evitado si esto se hubiera hecho desde el principio. Pero bueno, ¿qué pasó después? Pues la reforma del 2012 no se tocó el artículo 42, pero se estableció vía prioridad aplicativa del convenio de empresa la posibilidad de que las contratas o subcontratas pudieran pagar de acuerdo con el salario que tuvieran en su propio convenio. Eso también ha generado problemas y aunque la reforma del 2012 lo que intentó hacer es ayudar a salir de la crisis del momento con contención salarial en vez de con pérdida de puestos de trabajo y con ERES, y en parte se consiguió el propósito. No hay estadísticas claras, pero todos sabemos que muchas empresas pudieron sobrevivir porque pudieron reducir salarios. Bien, en el 2016 el Partido Socialista presentó una proposición de ley de modificación del artículo 42 que iba a la equiparación en las contratas y subcontratas sobre el salario de la empresa principal. Y aparte intentaba aclarar ese concepto que muchas veces ha generado problemas, que es el de la propia actividad. Todavía hoy, y analizando la jurisprudencia, hay dudas en muchas ocasiones sobre si lo que se está subcontratando es la propia actividad o es una actividad auxiliar complementaria que no está en el núcleo duro de la empresa principal. Bueno, la proposición de ley del PSOE ahí se quedó, incluso después cuando llegó el PSOE al gobierno. En el 2021, en enero hace un año, se presentó por el gobierno el plan de recuperación y resiliencia y todo esto a Bruselas, y había una reforma en la que se hablaba de modificar el sistema de salarios en la subcontratación para evitar que se redujeran literalmente los estándares laborales de los trabajadores que estaban en este tipo de actividad. Bien, y durante todo este tiempo, además, todo el mundo sabe las críticas sindicales, la negativa de los sindicatos a negociar convenios de empresa, las sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo muy creativas, anulando convenios de empresa, sacando del cajón el famoso principio de correspondencia, que no me da tiempo a comentar, y haciendo creatividad para intentar subsanar algo que para muchos era malo para el sistema. Bien, entonces, ¿qué ha pasado ahora con la reforma? Bueno, pues simplemente el artículo 32, el artículo 42 del Real Decreto Ley 32 dice expresamente
que en caso de contrata y subcontrata se pagará el salario del sector de la actividad realizada en la empresa principal. ¿Qué hace el nuevo artículo 42.6? Establecer por primera vez cuál ha de ser el salario a pagar en casos de contratas o subcontratas o concesiones administrativas. No lleva a la equiparación, ¿y eso qué quiere decir? Que todas las grandes empresas con convenio propio o con pactos de mejora van a seguir manteniendo un diferencial de coste, porque el sector siempre está por debajo del mundo de la gran empresa. Otra cosa es la empresa pequeña, que están a sector puro, ¿no? sin pactos de mejora. Lo que dice también la nueva norma es que se pagará según la actividad de la empresa principal, de la empresa donde se trabaje, salvo que exista otro convenio sectorial aplicable. Esto, y ya en alguna charla de la semana pasada, genera muchas dudas. No sabemos si se está hablando de la posibilidad de que haya un convenio del sector, por ejemplo, de empresas de multiservicios, o no sabemos si se está hablando de qué puede ocurrir si en el convenio de químicas o el del metal, cualquier convenio provincial o estatal, se introduce una cláusula que diga que todas las actividades de su ámbito funcional, si subcontratan actividades, pagarán el convenio de químicas, el del metal o el que sea. Esto, aunque sea de dudosa legalidad, eso de vincular a terceros en un ámbito en el que no están representados, pero sí que marcaría además un criterio empresarial. Es decir, oiga, si usted subcontrata, pague el sector de su actividad y no el sector de la actividad que está haciendo la empresa de multiservicios. Pero además, esta manera de definirlo por la nueva norma nos genera varios problemas de interpretación. Porque ¿qué ocurre cuando una subcontrata no queda clara su actividad, en qué convenio encaja? ¿O no hay ningún convenio que encaje con esa actividad? ¿O qué pasa si las actividades que se están haciendo pueden estar en varios convenios diferentes, incluso con el mismo grupo de trabajadores? Bien, aquí tendríamos que remontarnos a las últimas sentencias del Supremo. Hay una del 2015 que habla de la actividad predominante, aunque también eso es difícil ver cuál es la predominante, y otra del 2020, más reciente, que habla de la actividad específica que se esté haciendo en cada empresa, lo cual nos podría llevar a que se aplicaran distintos convenios en la misma actividad. Bien, en resumen, y concluyendo con el artículo 42, no hay equiparación salarial. Segundo, seguirá la conflictividad judicial, primero porque no se ha definido qué es la propia actividad. Segundo, no queda claro o puede no quedar claro cuál va a ser el sector aplicable. Y tercero, seguirá habiendo el problema latente siempre en la contratación y subcontratación, que es el de la posible cesión ilegal. Porque a veces no se hace bien, pero no se hacía bien antes y puede ocurrir que en muchos casos se siga sin hacer bien. Entonces, la subcontratación, ¿dónde queda ahora? Pues evidentemente yo creo que reforzada y mejorada en el sentido de que primero no ha habido la temida equiparación y en el sentido de que ahora hay que hacerlo bien, hay que ir a la especialización, al valor añadido y hay que hacer ver que el objeto de la subcontratación no es abaratar costes, es ser más eficaces y ser más eficientes en el trabajo conjunto en la empresa principal. Bien, se habilita el fijo discontinuo para la ejecución de contratas, subcontratas y concesiones administrativas que sean previsibles y sea actividad normal de la empresa, igual que las ETTs, como ya se ha dicho antes. Rápidamente me voy al artículo 84.2. La prioridad del convenio de empresa se mantiene, pero se limita a toda la lista salvo salario y la estructura salarial. Aquí hay una duda importante y es que la nueva norma se aplica a convenios suscritos y presentados a registro o publicados antes de la norma, cuando pierdan su vigencia expresa. Esta es la expresión que utiliza la disposición transitoria sexta. Por tanto, parece querer decir que si el convenio está en prórroga o está en ultraactividad, ya no está en vigencia expresa.
Y entonces ese tope de un año para adaptarse y esos 6 meses, ese tope de un año máximo, esos 6 meses para adaptar la normativa, parece que en estos casos en que la vigencia no sea expresa, no será de aplicación. De todas maneras, habrá que ver, como decíamos antes, si hay desarrollo reglamentario o si hay alguna modificación en el trámite parlamentario, porque a mí me sigue generando muchas dudas. Y por último, acabaré con la cuestión de la ultraactividad. Bueno, primero, ¿qué es la ultraactividad y qué supone? Bueno, la ultraactividad, si lo analizamos bien, no deja de ser una intervención excepcional del legislador que es contraria a todos los principios que rigen los contratos en cualquier país del mundo, incluso en España, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué ocurre aquí? Que se impone la aplicabilidad eterna más allá del periodo de vigencia. Oye, ustedes han pactado un convenio por 3 años. Bueno, vale, son 3 años, pero si una de las dos partes quiere o no quiere, esos 3 años pueden ser vitalicios. O sea, esto es la ultraactividad. Es decir, oiga, está en manos de una de las dos partes del contrato hacer que eso que usted ha pactado por un tiempo determinado dure para toda la vida. Cada uno que opine lo que quiera sobre si esto es correcto o no es correcto. Lo que ocurre es que esto enlaza con figuras de nuestro ordenamiento jurídico que son ya dudosas y que vienen, incluso son residuos del franquismo, de la época corporativa, y es la eficacia general de los convenios. ¿Por qué los convenios se aplican no solo a quien estás representando la mesa negociadora, sino a mucha gente que ni se ha afiliado al sindicato que lo negocia ni está con la patronal que lo negocia? Al carácter normativo del convenio, ¿por qué se convierte en ley un pacto? Eso en derecho comparado no resiste mucho, pero bueno, ahí está. Y también a la figura de los sindicatos y patronal más representativas, que es una ficción que hace que, en mi opinión, los sindicatos tengan solo 1 millón UGT y 1 millón comisiones de afiliados, cuando el mercado laboral podía ser de 20 millones de trabajadores. Pero bueno, la realidad es que la ultraactividad ya había prácticamente recuperado la situación anterior al 2012, porque con estadísticas de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, resulta que en el año 20, que se negoció muy poco por circunstancias obvias, ya había más de 1/3 de convenios que habían establecido en su clausulado que este convenio estará vigente hasta tanto no consigamos tener otro. Por tanto, en cierta manera, la tendencia que había desde el 2012 es a que cada vez las partes se dieran cuenta y se daban cuenta de que era absurdo dejar morir un convenio, volver o irse al convenio superior o ir a contractualizar las condiciones vía cuando no había convenio superior aplicable. Por tanto, es una reforma importante, pero ya estaba superada por la realidad. Bien, quiero cumplir el tiempo, estoy en el límite más o menos, pero aquí también hay una cuestión que genera dudas, y es que ¿qué pasa con los convenios que habían perdido su vigencia, su aplicabilidad? Que a veces confundimos vigencia y aplicabilidad, pero bueno, por el paso del año que había desde la reforma del 2012 y que aplicaban un convenio superior o que habían contractualizado. Pues con la disposición adicional, la transitoria séptima, perdón, parece entenderse que recuperan el convenio que a lo mejor había desaparecido hace 8 años, cuando ya estaban instalados en otro, en el que a lo mejor están las dos partes muy cómodas. Pero una interpretación literal de la norma nos podría llevar a esa conclusión, cuestión que hoy en día yo no soy capaz de resolver cuál es la interpretación correcta. Bien, acabo aquí porque creo que lo importante puede ser resolver alguna de las preguntas y gracias a todos. Muchas gracias, Rafael. No os preocupéis porque toda esta información que os ha explicado tanto José Ignacio como Rafael, tendréis un dossier que os enviaremos a partir de hoy a todos los asistentes con todo lo que se ha comentado aquí. Y luego a nivel de abrimos, si os parece, el turno de preguntas. Ya estábamos viendo, y Rafael también lo veía, que hay muchas que se repiten y estáis viendo vosotros también, porque es un tema que creo que nos preocupa muchísimo a todos, que es el tema de la sobrecotización y cómo se ha regulado en aquellos aspectos en los que se produce la baja voluntaria del trabajador
en los que se produce el no superado del periodo de prueba, y no es bien, es un tema que ya comentábamos tanto con Rafael como con José Ignacio la semana pasada, cómo se había hecho esto, cómo se había regulado, porque quedaba un poco que no se sabía hasta qué punto era aplicable, no era aplicable. Rafael. Sí. Bueno, claro, aquí yo digo mi opinión, pero no está clara. El otro día digo, en otro debate, vamos a ver, parece ser, en mi opinión, que lo que se penaliza es el contrato. Por tanto, si tú firmas un contrato superior a 30 días y hay una baja voluntaria anterior y esa baja es antes de los 30 días, o un despido disciplinario, yo entiendo que no se debería penalizar desde el punto de vista de seguridad social. ¿Por qué? Pues porque tú has hecho el contrato. O sea, el texto de la norma habla de penalizar contratos inferiores a 30 días. En todo caso, habría que distinguir entre si se trata de causas inherentes a la persona del trabajador o es el empresario quien decide. Yo entiendo que la no superación del periodo de prueba tiene más dudas que una baja voluntaria, porque se podría utilizar el mecanismo de no superar el periodo de prueba para conseguir un objetivo que es contratos cortos, ¿no? No sé qué opinas, Pepe, pero ya que eso ha sido parte de tu intervención. Perdón, que para no molestar había quitado el micro. Yo creo que igual, opinamos igual. Al final la norma es muy amplia, habrá que ver cómo acaba el texto, si acaba de alguna manera, y sobre todo la interpretación que pueda realizar la administración, la tesorería, la seguridad social, a los efectos de cómo computar dicha penalización. Cierto es, como decimos, cuando es una causa de baja voluntaria o, por ejemplo, un despido disciplinario procedente o un despido objetivo procedente, probablemente a lo mejor ahí entiendo que habría algún argumento, tendríamos argumentos para decir, oiga, ¿dónde está la mala fe o dónde está la voluntad de la empresa de derrotar, ¿no? de incumplir esa obligación de 30 días? Porque al final, como bien dice Rafa, nos dice contratos inferiores a 30 días. Por lo tanto, oiga, si los hacemos superiores a 30 días, pero hay circunstancias ajenas, prioritariamente ajenas a la voluntad del empresario, entiendo que no deberían de ser objeto de penalización. No obstante, aquí es lo de siempre. Echa la ley, echa la trampa, conductas fraudulentas, que no descarto que llegado el momento primero la administración sancione o te diga que debas de cotizar y luego ya veremos y acredíteme que realmente no ha habido un fraude, o a la inversa, que consideran que es un fraude. Imaginemos que nos encontramos empresas que la práctica habitual sea, empiezo a hacer contratos de 40, 50 días, pero a los 20, 25 hago que el trabajador cause baja voluntaria, por ejemplo, con el compromiso de que en 4 días o en 10 días lo vuelvo a contratar, ¿no? Pues si esa acreditación o ese fraude se pudiera demostrar, hombre, entiendo que ahí sí habría algún tipo de conducta, ya no solo la sobrecotización, sino incluso alguna infracción por parte de la autoridad laboral, ¿no? Claro, es lo que hace ahora la Administración, que yo creo se ha curado en salud, como tú bien dices. Estas dudas que están planteando los asistentes las tenemos todos, ¿no? Cómo se puede haber realizado una redacción así jurídicamente que luego, por otro lado, genera, ¿no?, bajas voluntarias o superados periodos de prueba. Pero lo que sí que es cierto es que a día de hoy no establece ninguna diferenciación tesorería. Tesorería está diciendo que se sobrecotiza de momento y en un futuro supongo que se acabará regulando estos puntos. Pero precisamente por eso, ¿no? Pues para que no haya bajas voluntarias forzadas o no haya no superados de periodos de prueba que queden un poquito en el aire, han hecho una tabla rasa y luego se irá regulando. Nos vamos a encontrar, supongo, también que en los próximos meses saldrán un montón de disposiciones y de diferentes dictámenes de todas las administraciones que nos irán puliendo todos estos puntos, ¿vale? También preguntan, José Ignacio, tema de que no se aplica o sí se aplica en casos de IT, en sustitución de trabajadores por IT, el tema del recargo. No aplica, en principio no aplica, si no me equivoco, la disposición cuando se regula, permítanme que coja el normativa, artículo 3º, cuando modificamos el artículo 151 nos dice que esa cotización adicional, dice esta cotización adicional no se aplicará en los contratos que sean para sistemas
de especiales agrarios, empleados de hogar, régimen de minería, ni contratos de sustitución. Por lo tanto, para los contratos por sustitución no aplicaría. Es lógico, en cierto modo, entiendo, porque claro, si sustituye a una persona por 15 días, automáticamente, oiga, no me puede usted sancionar porque la sustitución solo ha sido de 15 días, ¿no? Muy bien. Tema, siguiendo con lo de la sobrecotización. Buenos días. Con respecto a la sobrecotización por contrataciones inferiores a 30 días, ¿este importe de 26 euros es invariable, sea este para contrataciones de 7 días que para contrataciones de 21? ¿O se contempla por proporcionalidad? Es decir, que haces un contrato de 7 días o haces un contrato de 26, pero si siempre son estos 26 euros de media que se aplica. Mi criterio, y tal como está redactado, es que es una sanción directa con independencia de los días que... Porque te dice que es el incumplimiento es por el contrato, por la infracción del contrato inferior a 30 días. Y por lo tanto, al final te está diciendo que es el triple de la base de cotización mensual. Por lo tanto, doy por hecho que lo que te van a hacer es, entiendo que por tal como está redactado y pendiente nuevamente de una interpretación por parte probablemente de la tesorería, que te digan que no, que la sanción es directamente por el mes completo, ¿no? Por los días, por la infracción de haber incumplido ese mantenimiento de empleo durante 30 días, ¿vale? Que podemos encontrar que es abusivo, diciendo, oiga, ¿y por qué no es solo proporcional? Es decir, oiga, pues si lo he tenido 17, pues sancióneme por el resto de días que quedan, ¿no? Pero a priori, tal como está redactado, parece que es una sanción por el incumplimiento del mantenimiento de esos 30 días. Por lo tanto, parece como que la sanción fuera directa y fuera una única sanción, ¿no? Un único recargo del triple de la cuota base mínima, grupo 8. También nos preguntan, ¿qué pasa con ese contrato indefinido que causa baja voluntaria o no superado periodo de prueba antes de acabar un mes? Contrato indefinido, no temporal. Yo creo que al indefinido como tal no debiera de pasar nada, porque está regulado para aquellos contratos inferiores a 30 días. Por lo tanto, a priori entiendo o hay que entender que con la literalidad de la norma no debiera de haber una sanción. Estás hablando de un contrato indefinido. No obstante, vuelvo a lo mismo, habrá que esperar a interpretaciones, muy probablemente interpretaciones jurisdiccionales por parte de nuestros tribunales, porque vuelvo a lo mismo, nos conocemos, echa la ley, echa la trampa, y todo sea que empecemos a hacer todo de contratos temporales, contratos indefinidos iniciales, y en menos de 30 días extingamos los contratos, ¿vale? O que sean bajas voluntarias o no superación de periodo de prueba. Yo ahí sí que cuidado en esa situación. Imaginémonos hago los contratos indefinidos iniciales y en menos de 30 días se empieza a comunicar no superaciones de periodos de prueba. Eso de forma reiterada yo creo que sería un argumento o como mínimo un indicio que la empresa ya tendría la carga de probar de que no hay un fraude en esa decisión empresarial para evitar justamente el sobrecargo de cotización. Sí, yo creo que el argumento aquí es muy claro, es decir, si tú no puedes evitar que un trabajador contratado por el tiempo que sea, indefinido o temporal, diga un día, oye, me voy porque me ha salido otro trabajo o porque no me gusta lo que estoy haciendo. Es decir, eso no te puede penalizar a ti, porque el problema es si se convierte en una conducta habitual y continua. Entonces va a ir la inspección y te va a cuestionar muchas cosas y te puedes meter en un lío si eso es habitual. Como decía Pepe, si tú resulta que haces todos los contratos de 31 días, por ejemplo, y los mantienes, la gente trabaja 31 días. Hasta ahí incluso podría llegar a generarse una posible presunción de fraude, ¿no? Es decir, oiga, usted está o haces contratos indefinidos y qué casualidad, todo el mundo se va en el primer mes, ¿no? Es como todo, ¿no? O sea, criterios de razonabilidad, yo creo que es lo que hay que aplicar. Pero está claro que una norma, lo cómodo sería que la norma dijera, dure lo que, o sea, los días, si se cotiza o se está de alta menos de 30 días, te impongo un recargo. Punto. Pero si te digo que te lo impongo por contrato, cuando el contrato es superior, pues oye, si el contrato es superior ya no me puedes sancionar, porque
Lo que pasa después no está en mi mano, en mano del empresario. O sea, si el trabajador se va o... Sí, sí. En tema de contratación tenemos algunas cuestiones, lo que pasa es que algunas son un pelín particulares y yo creo que es mejor que las analicemos en concreto cada asistente puede dirigirse a nosotros, a Temporin o a directamente al P-Legal, porque veo que algunas son muy concretas y quizá no es de interés de todo el foro. No sé, yo por mi parte, no sé si queréis añadir algo más, Rafael, Pepe, ya llevamos una hora de webinar. Recibiréis toda esta documentación, como os comento, en próximos días, si no hoy, mañana ya la tendréis. Y como siempre, estamos a vuestra disposición, tanto Arque Legal como Temporin, para resolver todas las dudas que se nos presenten. Yo creo que vienen muchos meses, ¿no? O al menos, ¿no? Hasta que se aprueben cámaras y toda la regulación posterior, que puede haber aún modificaciones y aclaraciones sobre todo. Sí, Silvia, si me permites, yo... sí, estoy sonido. No, aquí la gran pregunta es ¿qué pasará si el decreto ley no se convalida porque no hay mayoría suficiente? Entonces tendremos que hacer otro webinar para decir que todo lo que hemos dicho no... Exacto, porque hay cosas que tienen la entrada en vigencia aplazada, pero otras están en aplicación ya. ¿Cómo vamos a arreglar? Y tal y como está la situación política, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Bueno, pues por eso que estamos a vuestra disposición para solucionar todas las dudas. Y muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estas impresiones, Rafa y José Ignacio, y a todos los asistentes, muchísimas gracias. Cualquier novedad estaremos en contacto. Gracias. Gracias a todos. Adiós, buenos días.